Y seguimos en Periodismo en Emergencia con una visita realmente más que grata, porque estamos con Lisandro Hicks, que es el director de esta nueva versión que estrenó en el Teatro Regio, el Complejo Teatral de Buenos Aires, de Un enemigo del pueblo, de Enrique Ibsen. Que estamos viendo acá ese trabajo que hicieron con la imagen de Juan Leirado, y que realmente trascendió de tal manera que en una semana está lleno todos los días, ¿no? Sí, sí, fue sorprendente porque este sábado fue el primer sábado de abierto al público y se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas, pero ya me habían dicho las otras funciones. Sí, ya venía muy bien, pero ya este sábado se agotaron, porque el sábado anterior había sido la función de prensa, no había entradas al público, y este sábado sí, ahí pasó. Y el domingo sé que hubo mucha gente, sí, el domingo pasado, ¿no? Sí, también, todos los días que abrimos al público estuvo muy bien. Qué bien en estos tiempos. Está bien, tiene entradas accesibles, pero igual, puede no serlo, el Regio queda en la avenida Córdoba y Dorrego, es decir, yo creo que había mucha gente que fue, que no era del barrio, ni mucho menos, ¿no? No, por suerte, o sea, el Regio tiene ese encanto también de que atrae a la gente del barrio, es un teatro de barrio, pero por suerte, además del barrio, viene público de sí, cuando yo era chica iba al Regio, siempre lo cuento, cuando era cine. Y además en verano se abría el techo para que no había refrigeración, así claro. que era para estar ahí. Siempre fue un lindo cine, un lindo lugar. Sí, precioso. Que da mucho placer. ¿Cómo? Bueno, vamos a contarle que vos trabajaste muchos años con Los Amados. Sí. 14 años. 14 años, de los 20 y tantos que vienen. Sí. O sea que es con toda gente amiga y querida. Sí, por supuesto, una gran y gratificante y enriquecedora experiencia. Porque fue fantástica. Sí. Ale Viola es además un gran tipo. Sí, trabajamos mucho tiempo con una... Bueno, el espectáculo de Los Amados es muy divertido, desde donde sea, de arriba del escenario, de abajo. Es una fiesta con grandes músicos. Además, sí. Muy lindo. Y creo que le gusta a todo el mundo, a los jóvenes, a las personas, a los adultos mayores, a todo el mundo le gusta el espectáculo y la gente se divierte y lo pasa muy bien. Decime, vos sos músico además. Sí. O sea, además de tu carrera teatral, que estuviste con maestros muy importantes, vos sos... Sí, yo soy músico, hice mi carrera de músico popular y después la carrera la hice en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Que es muy buena, que han salido gente muy interesante. Sí, tuve grandes maestros ahí, entre otros al maestro Mederos, al Churrón, Aníbal Arias. Yo hice las dos carreras de tango y de folclore, de tango y de jazz. También había folclore, pero no, hice tango y jazz. Y sí, fue una carrera muy buena para mí, porque yo venía de la música popular, pero también tuve a mi maestro de contrabajo tango, que era Daniel Buono, que es un músico que tocaba en ese momento con Mederos, creo, y además es un músico clásico. Entonces me dio toda una formación clásica y que me sirvió también para seguir trabajando. Yo ahora trabajo en la UNA de música. Estoy ahí como ayudante de cátedra en la orquesta de la UNA, y me abrió ese campo también. Claro, sí, la música es un mundo así. Sí. Pero bueno, se fueron dando. Yo soy contrabajista, es mi instrumento. Además toco un poco otros instrumentos, me gusta mucho tocar el trombón y bueno, la guitarra, un poco el bajo eléctrico. Con Los Amados tocaba el contrabajo. Qué lindo, cómo me gusta el contrabajo, me encanta el contrabajo. Es muy lindo, es un lindo instrumento. Y en cualquiera de las disciplinas, ¿no? El contrabajo tiene una presencia tan importante, ¿no? Ya sea cualquier tipo de música. Sí, además, por suerte, también es un instrumento dúctil, porque es un instrumento que va
con el tango. De Por hecho, eso te digo, puede ser con el tango, jazz, puede ser jazz, música puede ser clásica, música clásica. rock and roll. Tiene una Sí, tiene sí. todo tipo de posibilidades para ser usado, ¿no? Es muy, Sí, muy, sí, muy, sí. muy lindo. Bueno, ¿y cómo el año pasado estuviste en el Avaro? Sí, en el Regio. En el Regio, con esa maravilla que hizo Sí, Corina, sí, ¿no? sí, Con muy la divertida Fiorentina. también y tocando el contrabajo también. Sí, pero qué lindo fue esa experiencia. Sí, 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 Uno de los más divertidísimo. lindos espectáculos. Y además también se generó algo humanamente con el Avaro de que hoy nos seguimos escribiendo. El grupo que habíamos organizado teníamos para hablar, para decir cosas de la obra. Durante la obra estamos todos ahí, nos seguimos mandando mensajes, nos vamos a ver. Sigue Pues creo que el fuese grupo. cuando un espectáculo con tal cantidad de actores y músicos al mismo tiempo, uno los ve que están disfrutando tanto en el escenario, es porque se creó un buen clima. Sí, sí, sí. Fue Si muy no, no divertido. pasa eso, ¿viste? Bueno, no sé si todos los espectadores, a mí me pasa que yo me doy cuenta, ¿viste? Cuando hay buena onda y cuando no la hay, aunque nadie lo diga, ¿viste? Pero Sí. hay una percepción, cuando vos ves que todos se están divirtiendo, que todo el mundo disfruta y se nota, Sí, nos divertíamos eso mucho. se nota. Nos divertíamos mucho. Y bueno, la muestra está en que nos seguimos viendo, vamos a ver obras. Bueno, de hecho Edgardo Moreira Sí. era el señor Anselmo Me en enseñó el Avaro, de la obra, sí, sí. con el que nos divertíamos mucho en camarines. antes de Ayer la vino función. muchísima gente conocida, estuvo viendo Sí, el espectáculo, ¿no? sí, estuvo Claudia Claudia Lapacó, Lapacó porque estaba haciendo una tira con Juan. Con ahora. Juan, sí. Sí. Y además estuvo Pochi Ducase, que Sí. es una divina, qué cosa maravillosa sí, que haya ido a Costa Rica a hacer un reemplazo. Mi hijo solo camina un poco más lento, realmente. Qué espíritu que tiene, Dios Sí, mío. sí, hermosa. Estaba Claudia Lapacó, estaba Sí, Daniel Faneo, Faneo, María Fiorentino. Sí, Sí, había muchísima gente que fue por sus amigos, por sus contactos. Sí, por suerte está gustando mucho, la gente la pasa muy bien, se corre la bola de que gusta. Bueno, que es un proyecto tuyo esto, te Sí. llamaron para hacerlo. Contame No, es un proyecto. cómo abordaste a Henry King. La cosa fue que yo estaba con mi obra 25 millones de argentinos, que bueno, es una obra con un contexto social y político complicado, pues transcurre en el Mundial 78, es una historia de amor entre una chica, entre dos montoneros, una chica de un origen militar que era montonera y un líder montonero. Y bueno, tuvimos cierta repercusión Sí. en el teatro Off y vino... En el Ópalo lo hacían. En el Ópalo lo hacíamos, sí. Y vino Eva Lack a verla, yo no la conocía, me vino a saludar después, me dijo que le había gustado. Después paramos, yo me fui con otra obra mía a Madrid, que se llama 1982, Obertura Solemne, que nos fue muy bien en Madrid, fuimos 2 años de gira allá. Y también tiene un contexto social y político porque la obra habla, es un homenaje que quiere hacer un músico, que lo hago yo, a la Guerra de Malvinas, inspirándose en la obra de Tchaikovsky, 1812, Obertura Solemne. Entonces le quiere poner 1982, Obertura Solemne. Entonces toca el tema de las Malvinas, toca el tema te podría decir, de la grieta, ¿no? Para nombrarlo de alguna manera. Pero sí, es un enfrentamiento ideológico en la obra. Y cuando volvimos de Madrid también la repusimos acá en Buenos Aires. Y vino Eva nuevamente a verla porque le interesó lo que yo estaba haciendo y le gustó cómo yo trataba el tema de la política y el tema ideológico, de que no me interesa ponerme de un lado o del otro haciendo un planteo ideológico o bajada de línea de lo que hay que pensar políticamente, sino que le gustó eso, que es lo que yo trato de volcar en mis obras. Entonces me convocó y para mí es como un ejemplo de gestión haber hecho eso, porque que la programadora artística del complejo convoque a un director que no lo conoce, porque Claro, a mí que no me hay una conocía. relación de que son amigos, trabajaron juntos. Pero ¿cómo ni puede de pasar? vista, o sea, eso fue
se enteró de mi trabajo, vino a verlo, ahí sí nos conocimos, después vino a ver la otra, ahí ya nos conocimos y ahí me ofreció. Y así fue. Y me preguntó, me preguntó, me dice, ¿qué te gustaría dirigir? Me gusta cómo tratás el tema de la política. Y le dije, Un enemigo del pueblo, es una de mis obras preferidas. Yo siempre la tengo en la cabeza, la trabajo con mis alumnos. Ibsen es un autor que me interesa mucho, y además por esta cuestión de que, o sea, no es algo que se me ocurre a mí, no bajar una ideología, sino que los grandes autores lo hacen, o sea, ¿para qué poner a un bueno y a un malo? Y como siempre, además... Uno toma partido porque se asemeja a sus ideas. Exactamente, pero además, como El enemigo del pueblo se había hecho siempre en Argentina, en Buenos Aires, la versión de Miller, que es la versión donde Miller, en el momento en el que la hizo, que es 1950, quería hacer una denuncia diferente, tomando, por supuesto, el original, pero él la modificó con un contexto social y político de Estados Unidos, con una intención de hacer una denuncia. Entonces modificó la personalidad de los personajes y la historia un poco, y el doctor Stockman queda como un justiciero que lucha en contra de la corrupción, ¿no? Cuando, si bien eso le sucede al doctor, el doctor también tiene un discurso complejo, sí, donde pide el voto calificado, y en el original de Ibsen se va más todavía. Más todavía en aquellos tiempos. Más todavía en esos tiempos. Igualmente no habían pasado las guerras, pero él habla de la guerra, de la raza superior, habla de que la gente humilde, más que un médico, necesita un veterinario. Hace un descargo al sentirse censurado e impotente ante su pueblo, sale con todo eso que él lo tiene porque era un libre pensador del fin del siglo XIX. Entonces siempre quise rescatar esa versión que no había sido hecha, porque las dos versiones del complejo teatral, la de Renan y la anterior, que ahora no me acuerdo quién la dirigió, donde estaba Alterio, fueron basadas en Miller. Entonces quería como tomar esa posta y marcar... Claro, porque hubo una versión también en el teatro, un teatro que tenía un teatro alternativo. La de Virginia Lago. La que hizo Nurkiewicz en su teatro. Ah, no lo sé. No. Bueno, ese era otro teatro que estaba ahí, él también la hizo, y creo que de alguna manera usaba el público también. Sí, hay varias puestas con eso. Claro, un teatro chiquitito, te das cuenta, un teatro de 50 personas no es lo mismo que en el Regio, es otra situación. Y además creo que cuando él la hizo no era la situación política de este momento. Sí, bueno. Que son situaciones diferentes. Son situaciones diferentes. Y para la cual la gente de alguna manera actúa de otra manera, actúa diferente. Sí, diferente, totalmente. Yo me acuerdo, yo fui a ver la de Renan con Brandoni en su momento, y también era un momento complejo. Y obviamente se torna... Sí, pero ahí también es un mártir de alguna manera el doctor. Claro, era un mártir. Sí. Sí, obviamente, a mí me gusta hacer teatro político, me hago esfuerzos denodados porque la obra sea... que no baje una línea política, que no baje un panfleto. Realmente el panfleto no sirve mucho. Yo creo que cada cual puede sacar sus conclusiones. Sí, que aparte me parece que el teatro cumple esa función. Sobre la corrupción está dada de todas maneras. Sí, creo que lo que pasa es esta gran capacidad de Ibsen de desdoblarse en estos dos personajes, en hablar de una cosa y hablar de la otra con cabezas opuestas, pero sin quedarse él con uno. Porque el discurso del doctor es todo lo políticamente incorrecto que puede ser, y lo que hace el intendente, si bien Ibsen hace todos los esfuerzos para mostrar que la situación de la contaminación no es grave, o sea, está contaminada, pero viene funcionando hace tiempo, la situación podría manejarse de otra manera para no dejar a todo el pueblo sin trabajo, no hay manera
de que el público quiera a ese personaje. Es muy difícil. Es muy difícil porque además ha pasado una gran cantidad de información. Uno sabe lo que es, cómo se pueden alterar determinadas cosas para perjudicar a la gente. Sí, que también es cierto, bueno, pero con la historia de la defensa, digamos, la posibilidad de que un pueblo esté mantenido, que el pueblo tenga trabajo, se ha permitido que se use cianuro en el agua, que se contamine de determinada manera, cuando lo que hay que exigirle a la empresa es que use, que invierta, que gaste más en la inversión y que esas cosas no sucedan. Sí, esa es la solución. Esa es la solución, por supuesto. Pero nos encontramos en la misma, parece mentira, pero sigue sucediendo, de que un pueblo, aunque lo perjudique en su salud, pero tiene trabajo, negocia. Y claro, por supuesto que el origen es el problema económico. ¿Vos sabés que yo conozco un caso de un pueblo que no negoció? Bueno. Que es Esquel. Hay muchos, hay muchos. Ponían una mina a cielo abierto que contaminaba con cianuro y qué sé yo, y los de la mina hicieron un trabajo así de hormiga, ¿viste? En los lugares más pobres, repartieron mochilas para los chicos, zapatillas de marca, hicieron de todo lo que podía ocurrir. Y cuando llegó el plebiscito perdieron por el 99%. Mira. Pese a todo, fue un gran trabajo de todos defender lo que era de todos, ¿no? Lo que era la salud de todos, lo que era todo eso, dijeron no, tiene que hacerlo de otra manera, si no. Sí, hay muchos ejemplos y también atravesamos situaciones que hasta, no con esto que es gravísimo, ¿no? Pero, no sé, este año fui unos días a Entre Ríos y, por ejemplo, el río, el Uruguay, nos decían ahí la gente que no se sabía muy bien porque estaba la fábrica de cerveza, de Pilsen, y que tenía ciertos peligros. Y sí. Y sin embargo, este chiste que se hace en la obra, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un cartel? Claro, y cerramos. Lo que hay que hacer es exigirle a la fábrica que invierta. Esa es la verdadera solución de las cosas, ¿viste? Esa es la verdad. Pero vivimos en este mundo. ¿Viste? Yo me acuerdo, cuando yo bailaba, que justamente era de Berlín, mira, fíjate lo que es la historia. Yo me tuve que pintar toda de dorado, ¿no? Y bueno, la persona que organizaba el recital me obligó a tomar leche durante todo el tiempo que yo estaba para contrarrestar el tóxico, mientras yo bailaba. O sea, hay maneras, ¿viste? O sea, no me dejaron a los 12 años que yo pudiera intoxicarme. Lo que hicieron es, mirá, estás a hacer así, es muy lindo, que yo, pero tenés que tomar leche todo el tiempo, porque eso y tomar antes de empezar a pintarte, porque bueno, ¿viste? Hay maneras. Hay maneras de proteger. Lo que pasa es que a los grandes capitales hay que exigirles que utilicen los recursos que tienen para poder evitarlo, ¿no? Por eso, a mí me gustó mucho esto del enemigo del pueblo, porque el conflicto no es grave. No. Pero la intransigencia de todo. Claro, hace de un pequeño conflicto, que esto que decís, podría arreglarse de otra manera, pero como son hermanos y se empiezan a pelear, ya ninguno quiere ceder nada. Lo que tiene que decir es decir, mira, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Decimos que hay un pequeño problema, tratemos y tratemos de conseguir recursos para rápidamente cambiar esto. Bueno, hay maneras. Hay maneras. Pero eso es lo que le propone el intendente. Vamos a ver. Pero él ya ahí están. Pero lo que pasa es que él ya sabía que el intendente había hablado con él. No hay vuelta atrás. No había una relación franca. No. Bueno, vamos a decir que este fenomenal espectáculo está protagonizado por Juan Leirado, que está fantástico, Juan. Sí, además de toda esta estructura, de cómo pensaste la presentación de esta obra, que la trajiste a nuestro tiempo y demás, yo creo que
vos como director sabés lo que haces, porque realmente Leirado creo que es uno de sus mejores trabajos. Raúl Rizzo es un gran trabajo, la verdad. Las mujeres están muy bien, las dos. Que yo no, Viviana Puerta y Romina Fernández. Muy bien las dos, porque yo no las había visto trabajar ninguna de las dos, y las dos están muy bien, y además está tan convencida, las dos están muy convencidas de su personaje, es muy lindo. Sí, eso. Trabajamos mucho y lo que tuvo muy lindo también el proceso es que hablamos mucho de la obra, hablamos mucho de lo que sucede, hablamos de nuestra ideología con respecto a este conflicto, de qué harías. ¿No? Ya, porque es muy difícil, porque es cuando vos lo ves a él, que va a defender una cosa con la que estás de acuerdo, pero que al mismo tiempo habla del voto calificado, y entonces ahí, ¿viste? Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Sí. No, es complejo. Es complejo y me parece que es pero además que entrarle a la gente obra. con darle la posibilidad de que además se divierta, es muy bueno para que la gente vaya a su casa y reflexione, que es la labor del teatro, ¿no? Sí, totalmente. El teatro tiene que hacer esas cosas que me parece que son las más importantes. Sí. Y por suerte es lo que sucede, porque salen del teatro, me encuentro con alguna persona y ya están hablando de qué opinan, quién tiene razón, quién no. Sí, y eso es muy bueno, y para que vean que no todo es blanco o negro. La vida no es así. Bueno, lo que sí son las convicciones, lo que uno piensa no lo puede cambiar con mucho más, de acuerdo a quién le conviene. Claro. Bueno, vamos a decir que Un enemigo del pueblo está en el Teatro Regio, en la calle Córdoba, al 6000, ¿no es cierto? No, sí, 6056. 6056, que va de jueves a domingo, que hay funciones 20-30. De jueves a sábado 20-30, los domingos a las 20 horas. Exacto, y que es muy bueno, y que tuvimos la suerte de que Lisandro Fix nos visitara, que no sabíamos que lo conocíamos desde hacía tanto tiempo. Muchos años. Claro, tenía peluca, anteojos y bigote. Pero aparte enterarme de que habías estado en los MUD, entre los músicos y todo eso, además cuando te vi, dije, viste esas cosas que uno tiene, y te agradezco muchísimo que hayas podido venir. Gracias a vos por este espacio. Y bueno, me dio mucha alegría ayer haber visto Enemigo del Pueblo según tu versión. Bueno, en un ratito volvemos en Periodismo en Emergencia.